¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Bueno, ah, esta es una reunión, es una charla de socialización para los requisitos de acceso a trasplante renal. Se están generando con la finalidad de poder captar una mayor cantidad de pacientes que puedan acceder al trasplante renal gratuito. Esta charla es realizada por el Programa Nacional de Salud Renal por el área de trasplante renal. A continuación, yo le voy a ceder la palabra a la doctora Soledad López, que es la encargada del área. Esta charla va a estar dividida en tres partes, que son la evaluación médica, psicológica y social. Así que, bueno, doctora Soledad. Gracias, licenciada. No sé, quisiera saber si me pueden escuchar. Sí, Ya. Bueno, entonces, muy buenas noches a los que nos están acompañando de esta charla. La importancia de esto, como bien les he indicado, es que ustedes tengan conocimiento de todo el procedimiento, así también como los requisitos para poder acceder al trasplante renal gratuito. Voy a comenzar. eh, Siguiente, por favor, licenciada, si me puede ayudar con la diapositiva. Como todos ustedes saben, el trasplante renal se puede realizar tanto con un donante vivo como con donante cadavérico. El donante vivo, saben que es toda aquella persona que en vida y por voluntad propia dona sus órganos gratuitamente, ya sea esta de manera libre y altruista. Por otra parte, el El trasplante renal puede realizarse con donante cadavérico. Es aquella persona que cumple con las características y la definición de muerte encefálica, que ésta haya donado en vida o que expresamente hayan autorizado los familiares habilitados para la donación del órgano. De esa manera, siguiente, por favor. A partir del 23 de enero del 2014 se promulga el Decreto Supremo 1870. Este decreto establece el trasplante renal gratuito. Ya desde entonces, desde el 2014, es que se han ido desarrollando los trasplantes renales, especialmente o con mayor frecuencia con donantes vivos relacionados. ¿Quiénes se benefician? Son todos aquellos pacientes que no cuentan con un seguro social a corto plazo, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos por resolución ministerial que posteriormente se les va a explicar. Para estos pacientes, el Programa Nacional de Salud Renal va a cubrir el costo total tanto de las pruebas, estudios y valoraciones realizadas en el pretrasplante, el acto quirúrgico propiamente del trasplante y la etapa de post-trasplante, ya que enmarca tanto las valoraciones y el tratamiento inmunosupresor, que eso es de por vida al paciente que se trasplante amparándose con el Decreto Supremo 1870. En el caso de existir algunos estudios o gastos excedentes, eh, ahora con la promulgación del SUS, entonces es el SUS quien va a cubrir con algunos estudios, valoraciones o quizá cirugías correctivas que, que aparezca durante ya sea en la etapa antes del trasplante o posterior. Siguiente, por favor. Ya, entre los requisitos, como bien les mencioné, tenemos la resolución ministerial número 245 del año 2014. Esta resolución establece los requisitos para que el paciente se trasplante con un donante vivo relacionado. El donante vivo relacionado debe ser hasta el 4º grado de consanguinidad. Posteriormente les voy a explicar. O también puede ser el cónyuge, siempre y cuando muestren un certificado de matrimonio original. Entonces,
Los requisitos por parte tanto del receptor como el donante, uno, es la carta de solicitud de acceso al trasplante renal por el paciente candidato a trasplante, dirigida a nuestro director. Deben adjuntar los certificados de nacimiento tanto del receptor y donante, así también las fotocopias de cédula de identidad. Eh, Deben de presentar también un informe médico, un informe de psicología o psiquiatría y el informe de trabajo social. En el caso del informe médico, este debe ser o podría ser del médico de cabecera, es decir, el médico tratante del paciente, ya sea de una unidad privada o una unidad de hemodiálisis pública. Ya, sin embargo, el informe de psicología y trabajo social deben ser emitidos por un hospital público. Siguiente, por favor. En el caso del trasplante renal con donante cadavérico, los requisitos son lo mismo, simplemente que va a ser del paciente receptor candidato a trasplante, en la cual va a estar la carta de solicitud de acceso a trasplante dirigida a nuestro director, adjuntando el certificado de nacimiento y la fotocopia de cédula de identidad. De igual manera, el informe médico es emitido por el nefrólogo de la unidad de hemodiálisis donde dializa, y de igual manera el informe de psicología y trabajo social de un hospital público. El protocolo de preparación para todos los pacientes que se encuentran para trasplante con donante cadavérico, esto será cubierto con el SUS, es decir, que se va a realizar en el caso de La Paz en el Hospital de Clínicas. Siguiente, por favor. Ahora bien, hablando un poco sobre la valoración por nefrología, para la emisión del informe médico, en La Paz, tenemos al Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas los días miércoles es que están haciendo la valoración para pretrasplante. Quizá cuando hay eh, puede existir una solicitud del paciente que se encuentra dializando en las unidades privadas, y ante una no respuesta quizá favorable del nefrólogo, bueno, tenemos la otra opción que podría ser por la consulta de nefrología de acceso a trasplante, que es una consulta pretrasplante en el Hospital de Clínicas, en la cual el paciente van a valorar al paciente, tanto el receptor candidato a trasplante como con su donante. Ya pero en la valoración por nefrología, en aquel paciente que está dializando en una unidad privada, el médico nefrólogo debe evaluar si el paciente receptor es candidato para el trasplante. Es decir, debe conocer, debe indicar los antecedentes del paciente, la etiología de la enfermedad renal crónica, es decir, la causa por la cual está en hemodiálisis. Así también es muy importante considerar si existe o no el antecedente de transfusiones, ¿ya? Eso es muy importante porque de haber ese antecedente puede ser que el paciente esté sensibilizado. Entonces, eso hay que considerarlo. De igual manera hay que evaluar al donante. El donante hay que descartar algunas contraindicaciones, principalmente las enfermedades más frecuentes que posteriormente les voy a explicar. Ahora, durante esa valoración, cuando el receptor y el donante estén en la consulta, el médico le va a indicar la prueba de cross-match. Es decir, es el único estudio, el estudio que van a cubrir ustedes. Este tiene un costo de 510 bolivianos en Celadis, acá en La Paz. Es el único costo que ustedes que el paciente receptor o candidato para trasplante tiene que pagar. Ya eso es para ver si
y el paciente con su donante son compatibles, porque de no ser compatibles, entonces hay que buscar otro donante, otro familiar que pueda ser el donante. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de cuarto grado, hasta el cuarto grado de consanguinidad, es decir, son aquellos familiares que en el caso del primer grado están los padres, los hijos. En el caso del segundo grado están los hermanos, los abuelos y los nietos. Tercer grado, tanto los sobrinos como los tíos. Y el cuarto grado son los primos hermanos. Es decir, son estos familiares que podrían ser donantes de un paciente que se encuentra en hemodiálisis. Así también, les vuelvo a repetir, puede ser el cónyuge. El cónyuge siempre y cuando tenga un certificado de matrimonio. Siguiente, por favor. Ahora bien, existe contraindicaciones tanto relativas como absolutas para el paciente. Es decir, todos los pacientes en diálisis pueden acceder al trasplante renal. Sin embargo, el médico debe evaluar si son aptos o no. Lamentablemente, cuando hay muchos años, cuando llevan muchos años en diálisis, la sobrecarga hídrica que se ejerce en el cuerpo del paciente ocasiona o repercute trayendo complicaciones cardíacas. Entonces, de esa manera, no todos los pacientes pueden llegar a ser aptos para trasplantarse. ¿Por qué? Porque tienen un alto riesgo de morbimortalidad para el acto quirúrgico. Entonces, el trasplante es más un riesgo que un beneficio. Todo eso tiene que valorar el médico en la consulta, tanto del paciente, en el caso del paciente receptor. Como bien en un principio les dije, si existiese una prueba cruzada o la prueba de cross-match, nos sale un resultado positivo entre el donante, entre el receptor con su donante, entonces debemos de buscar otro donante porque no son compatibles. Entonces, a la larga, durante los estudios posteriores, van a salir alterados y se va a contraindicar. Entonces, el requisito fundamental es el receptor con su donante con una prueba de cross-match o prueba cruzada negativa. O sea, que es decir, que son compatibles. Ahora, de ser positiva, no es candidato, hay que buscar otro donante. Otras patologías de base se encuentran el cáncer, el paciente que quizá está desarrollando activamente un cáncer, el abuso de drogas o sustancias controladas, como les mencioné, las enfermedades cardíacas, la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia ventricular, son patologías que a lo largo de los años de diálisis eh, van, van ocasionando complicaciones en el corazón. Entonces, en estos pacientes, les repito, el trasplante a veces el acto quirúrgico del trasplante es un mayor riesgo que un beneficio. Entonces, todo eso se debe valorar. Ahora bien, hay otras enfermedades pulmonares crónicas severas, siempre y cuando este paciente siempre y cuando el receptor, puede ser el caso que sea dependiente del oxígeno, o sea, de una oxigenoterapia. Y enfermedades hepáticas activas, o puede ser una inflamación o una infección en el hígado, una hepatitis en dependencia. Siguiente, por favor. Ahora bien, considerando algunas patologías que podría contraindicar al familiar de donar, están las más frecuentes, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Lamentablemente, hemos visto de los pacientes que se encuentran en protocolo de preparación, pacientes que han sido autorizados por el Programa Nacional, se ha diagnosticado en el familiar una hipertensión arterial o una diabetes. Entonces, esos pacientes han sido contraindicados para donar. Es por eso que los pacientes receptores o candidatos a trasplante
han estado en busca de otro familiar que pueda ser su donante. Entonces hay que considerar que no tengan esas patologías para así no dar una falsa esperanza al paciente que se encuentra en diálisis. De igual manera, existen otras patologías como la anemia y la obesidad. Entonces, la obesidad no es una contraindicación absoluta, es decir, con un plan de tratamiento, dieta, y si logra estar con un peso adecuado, bueno, el paciente sería apto para donar. Siguiente, por favor. De igual manera está la neoplasia o cáncer, que contraindicaría la donación, la litiasis renal múltiple, los cálculos en los riñoncitos. Hemos visto en más de un paciente durante los estudios, en la ecografía, ya en los pacientes que se encuentran en protocolo de preparación para el trasplante, en la ecografía no han mostrado ningún indicio o presencia de cálculo en el donante. Sin embargo, según protocolo se les debe realizar una TAC, es decir, una tomografía, y ahí es donde se evidencian los cálculos. Entonces, bueno, lastimosamente ese paciente ha sido contraindicado para donar. Entonces, de ahí la importancia que bueno, el médico debe indagar, debe preguntar los antecedentes del donante si es que no tiene ninguna otra enfermedad y mínimamente debe de realizarle los estudios y sin que falte una ecografía renal. De igual manera, tendría que descartar si es que existiese alguna malformación eh, del órgano a donar, ¿no? En el caso del riñón. O si es que el donante, cuando haga la consulta, refiera tanto hematuria como proteinuria, que son los cambios en la orina. Ya esta hematuria es cuando hay presencia de sangre propiamente en la orina, entonces ese está un poquito rojo, o si no puede ser que, que tenga hematuria, pero que sea microscópicamente, es decir, que lo puedan ver mediante un microscopio. De igual manera, la proteinuria es cuando la orina está un poquito espumosa, entonces ahí nos da un indicio de que el riñoncito está eliminando proteínas, que un riñón normal, un riñón sano no lo elimina. Ya, entonces, estas patologías son los que en un momento de detectarse, no ahora, sino posteriormente, cuando el paciente ya está haciendo el protocolo previo al trasplante, de encontrarse estas patologías, se contraindica la donación. Como bien les mencioné, el médico, cuando realice la consulta médica, debe descartar las patologías más frecuentes con los laboratorios, es decir, una glicemia para ver si el azúcar está normal o quizá está elevada, quizás es un diabético y el paciente no lo sabe, el familiar no lo sabe, o si es hipertenso, le toman la presión y está alta, mayor a 140/90 y el paciente no lo sabía. Entonces, son patologías, son fáciles de diagnosticar con los mínimos laboratorios. De igual manera, los estudios imagenológicos como la ecografía. La ecografía es necesaria que se le realice al donante durante esta evaluación médica para descartar la presencia de litiasis. ¿Por qué? Porque de dejar pasar el paciente con este antecedente, sabemos que posteriormente, previo al trasplante, este paciente va a ser contraindicado en el caso del donante. Siguiente, por favor. Es por eso que vamos a concluir en la que el informe médico del paciente, el informe médico va a indicar, el nefrólogo va a indicar que el donante vivo relacionado hasta cuarto de consanguinidad. Como bien les dijimos, puede ser los familiares. Entonces, paciente receptor apto para el trasplante renal, es decir, que no tiene las principales patologías que podría contraindicar el trasplante, descartando esas enfermedades. También debe certificar que ambos han realizado la prueba de cross-match
y que son compatibles, es decir, que se han hecho la prueba de cross-match o prueba rápida que ha salido negativa. Posteriormente, debe descartar que tanto el paciente receptor como el donante no presentan ninguna contraindicación para el trasplante renal. Asimismo, van a adjuntar el resultado de la prueba de cross-match o prueba rápida que sea negativa. Y así también el médico va a llenar este formulario que es de conocimiento es de conocimiento de los nefrólogos. Una vez que sea considerado apto por la parte médica, posteriormente va a pasar a la valoración por psicología. Si es que tuviesen alguna duda, al final les vamos a aclarar todas las dudas e inquietudes que tengan. Muchas gracias.